La historia del batallón de San Patricio es la historia de los irlandeses que combatieron a favor de México en la guerra contra la invasión de Estados Unidos en 1846. ¿Qué hacían ahí esos irlandeses? Resulta que desde el 1500 Irlanda estaba ocupada por los ingleses, que se apoderaron de las tierras, convirtieron a los irlandeses en parceleros a los que le imponían lo que tenían que cultivar, y así fue que les impusieron la papa para exportarla a Inglaterra, donde alimentaba al ejército de obreros de la Revolución Industrial. En 1845 le cayó un hongo a la papa, una peste, la roya, que destruyó los cultivos y trajo 4 años de hambre, la famosa hambruna irlandesa, que mató a 2 millones e hizo emigrar a otros 2. Irlanda nunca se recuperó de ese golpe. Entonces tenía 8 millones de habitantes y hoy, siglo y medio después, solo tiene 5. Los irlandeses que llegaban a los Estados Unidos en masa no conseguían trabajo y muchos fueron reclutados apenas desembarcaban como soldados, o más bien como mercenarios para el ejército de los Estados Unidos. Esos reclutas eran enviados al sur, donde se preparaba la guerra de anexión para quitarle a México gran parte de su territorio. Pero en ese tiempo los irlandeses, católicos, eran mal vistos por los norteamericanos, protestantes, y siendo México un país católico, eran tratados como sospechosos en la guerra. Por eso, centenares de ellos desertaron antes y durante la guerra. Esos desertores irlandeses se incorporaron al ejército mexicano y formaron el batallón de San Patricio en honor al patrono de Irlanda. Su bandera tenía el arpa irlandesa con la frase Irlanda por siempre. Su jefe era el joven teniente John O'Reilly de Clifden en el condado de Galway. A esos irlandeses se le unieron algunos alemanes, franceses y polacos. Los San Patricios, como lo llamaban los mexicanos, combatieron con valor en la batalla de Monterrey en septiembre del 46, en la batalla de la Angostura, donde le arrebataron 2 cañones a los yanquis, y en el convento de Churubusco en agosto del 47. Al final, México perdió la guerra y la mitad de su territorio, y los San Patricios, que eran capturados por el ejército americano, recibieron castigos muy duros por desertores y porque habían causado muchas bajas al invasor. Los que formaban parte del ejército de Estados Unidos antes de la declaración de guerra, el teniente O'Reilly entre ellos, fueron azotados y marcados con hierro candente en las mejillas con la letra D de desertores y sentenciados a trabajos forzados. Aquellos que habían desertado durante la guerra fueron ahorcados en masa como traidores, viendo de frente el sitio de la batalla de Chapultepec. Eso fue el 13 de septiembre del 47. John O'Reilly murió 2 años después, en el 50, y fue enterrado en Veracruz. Los que lo sobrevivieron siguieron diferentes caminos. Algunos pudieron reclamar las tierras prometidas por el gobierno mexicano. La memoria de los San Patricios, como la de los 300 espartanos de las Termópilas, es honrada en México e Irlanda. En ambos países hay monumentos, calles con su nombre, placas conmemorativas y ediciones postales, porque al igual que los espartanos de Leónidas, los irlandeses de O'Reilly pudieron decir: viajero, ve a nuestra tierra y dile que aquí yacen 300 de sus hijos por cumplir con el deber. Los traidores a su tierra, los que se inclinan ante los imperios, son despreciados o borrados de la memoria de los pueblos. En cambio, los valientes que luchan por su patria, por la libertad, o que todo lo entregan por sus convicciones, reciben honor y gloria para siempre. Eso, como en el caso de los San Patricios, es uno de los más hermosos misterios de la historia.